Bienvenidos una semana más a Diario Salir. Anoche tuve un sueño, un programa que hacemos Julia Higueras y Fernando J. Aguas, en emisión para www.clickradiotv.es, Radio Cadena Española Madrid, Armonía Duero de Tordesillas, Diámetro Radio de las Islas Canarias, Turia 78 de Valencia y Radio Sur FM de Córdoba. A todos los oyentes, un cordial saludo desde Madrid. Un día más y con ganas de empezar una nueva aventura radiofónica, formación, información y entretenimiento que siempre nos brindan nuestros invitados. Invitados que, como siempre, tienen cosas muy interesantes que contarnos. Hoy hablamos de acoso en redes a periodistas y famosos y de cuentos comprometidos. Interesantísimo. ¿Quiénes nos visitan hoy, Julia? Pues, Fernando, hoy nos van a acompañar Pamela Palenciano, actriz, cómica y monologuista, y Darío Adanti, historietista, ilustrador y fundador en 2012 de la revista Mongolia, que me encanta, todo hay que decirlo. Con ellos vamos a hablar de hostigamiento, amenazas y acoso en las redes a actores y periodistas. Y después charlaremos con Itziar Miranda, actriz muy conocida en la sobremesa de Antena 3 y escritora de la colección de cuentos Miranda y Tato. Pues antes de empezar, recordemos que Diario Salir, Anoche tuve un sueño, nace de la colaboración de dos revistas, Diario Salir y Anoche tuve un sueño, muy diferentes en contenidos y estilo, pero que persiguen objetivos comunes: el optimismo, el compromiso social, la solidaridad, la accesibilidad y la protección medioambiental. Siempre con sentido crítico, abierto a la esperanza y con vocación de servicio público. Esto es Diario Salir, Anoche tuve un sueño. ¿Preparada para esta nueva aventura radiofónica en la que nunca sabemos qué nos espera, Julia? Tengo los motores ya arrancados, preparados. Aquí estamos, Fernando, cuando quieras. Pues al lío, que me puede el ansia por saber qué tienen que contarnos nuestros invitados de hoy. El acoso y derribo a través de las redes sociales a las personas que desde su derecho a expresar libremente sus ideas, amparadas por su derecho a la libertad de expresión, debe parar ya. Es además una situación que debemos impedir que se normalice, porque compañeros de profesión son insultados por aquellos que piensan diferente. No olvidemos el acoso y el linchamiento que soportó el periodista y escritor Javier Cercas por expresar su elocuencia. Por expresar con elocuencia su postura contraria al Procex de carácter totalitario. Fue calumniado de manera feroz, llegando a compararle con Karadzic, el que fuera ni más ni menos que el masivo y genocida asesino de bosnios. Es increíble, a la par que inaceptable, Fernando. Yo diría más, si me lo permites, Julia. Es insoportable, insufrible, intolerable e irritante. Esa es la verdad. Las redes sociales se han convertido en el refugio de personas, aunque esta definición les viene muy grande a algunos, que hacen del odio y del resentimiento sus herramientas de destrucción masiva, amparados en la cobardía del anonimato que les proporciona ocultarse tras una pantalla de ordenador. Dan igual sus ideas políticas, su estatus social o su nivel cultural. Solo les une una condición de trolls o haters. Además de los periodistas, Fernando, los actores son otros de los gremios más vapuleados en las redes sociales, sobre todo las cómicas, como Pamela Palenciano, que ha sufrido una campaña de hostigamiento en las redes por su monólogo No solo duelen los golpes, un proyecto teatral contra la violencia de género internacionalmente reconocido, en el que relata a través del humor y la ironía su experiencia personal con una pareja con la que sufrió abuso y maltrato. Tanto es así y tan fuertes han sido los insultos y las amenazas que actores como Juan Diego Boto, Israel Elejalde o Alba Flores se plantaron contra las amenazas que sufren los artistas en redes sociales el pasado lunes en el Teatro del Barrio, donde dieron una rueda de prensa para poner voz y rostro a la denuncia contra este acoso que en los últimos tiempos no ha hecho más que aumentar. El acoso, las amenazas y la violencia explícita hacia compañeras artistas empieza a sistematizarse y a normalizarse de manera alarmante en las redes sociales. Hoy tenemos con nosotros, para hablarnos de este tema en primera persona, a Pamela Palenciano, actriz y monologuista, como comentábamos al principio, y Darío Adanti, ilustrador y animador argentino, afincado actualmente en Madrid y considerado como uno de los autores más renovadores de la historieta cómica en España. Buenos días a los dos y gracias por acompañarnos hoy para hablar de un tema: el acoso, las amenazas y la violencia en las redes sociales contra el que piensa diferente, que no debería ser noticia. Buenos días a los dos y bienvenidos al programa.
Buenos Hola, días. muchas gracias. Gracias por estar aquí. Lo de Pamela es sorprendente. Un monólogo contra la violencia de género, sufrida en propia carne, pero relatado con humor, y eso pone en su contra a innumerables energúmenos. ¿Cómo es esto? Pamela. Bueno, en primer lugar, gracias por el espacio y a Dario por haber estado también a mi lado el otro día en el Teatro del Barrio. Para mí fue muy importante tu presencia y tu testimonio y que me contaras antes de entrar, ¿no? Lo que tú también has enfrentado. Esto tiene que ver con un discurso antifeminista que ha crecido mucho, no solo la parte artística, sino que el discurso de odio contra las activistas feministas llevamos 2 años muy complejos, muy convulsos, e incluso han llegado a situaciones físicas en algunas compañeras. Y creo que lo que se hizo en el Teatro del Barrio fue justamente para repulsar que en mi caso, pues yo enfrente cualquier cosa que sea física, ¿no? Que sepan que hay mucha gente que está ahí acuerpándome, ¿no? Esto ha pasado porque no solo ver los golpes, tiene una mirada de contar mi experiencia con la violencia machista, pero estoy cuestionando el sistema que crea Antonios y Pamela. Antonio es el nombre de mi ex maltratador. Entonces, como cuestionar el sistema que sigue perpetuando que esto a tempranas edades siga pasando. Entonces, no es solo te cuento mi historia y no cuestiono el sistema, sino que estoy cuestionándolo desde un lugar además muy ácido, con ironía, pero no olvidemos que desde el arte, la ficción, la ironía son parte del espectáculo. O sea, tiene que ver con eso. ¿Por qué consideras, Pamela, que existe esta violencia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué sucede con las redes sociales? ¿Por qué? Bueno, en general podría hablar de la polarización que se ha generado en todo el mundo, no solo en el Estado español, ¿no? Que hay una polarización muy grande en las redes, que detrás de la pantalla cualquiera es valiente, y yo creo que la valentía justamente está en poner en el cuerpo en otro sitio. Pero en los 2 últimos años, al menos voy a hablar de la parte de las activistas feministas, hay un discurso muy grande que la ultraderecha ha llegado a invadir inclusive a gente también de izquierda, porque no, parece que solo la ultraderecha puede mover una parte del cazo, pero luego hay gente que pueden ser aparentemente de izquierdas, pero que son antifeministas. En 2018 hicimos una revolución muy grande en el Estado español, la huelga más grande a nivel histórico, las feministas, y dimos mucho miedo. Y cuando damos mucho miedo todas juntas, pues tratan de amedrentarnos desde muchos frentes. Una de estas son los ataques en redes sociales, por supuesto, para debilitarnos como movimiento, intentar ponernos de diana algunas, como que el cuerpo de una parece que enfrenta toda la violencia, pero en verdad el mensaje es al movimiento entero. Y por otro lado, han intentado dividir el movimiento feminista desde dentro, porque nos han visto muy fuertes y se han asustado. ¿Y quiénes se asustan? ¿Quiénes tienen ese interés? Porque, no sé, yo siempre hablo, a mí me gusta, porque es un término como mucho más amplio, que llega y más universal. A mí me gusta hablar de humanismo, ¿no? Porque yo creo que el feminismo es humanismo, ¿no? En el fondo, ¿no? Pues sí. Y eso es lo que habría que reivindicar, ¿no? Porque en el fondo lo que se está reivindicando aquí son los derechos de las mujeres, ¿no? Y como se reivindican los derechos de los niños, los derechos de las personas que son diferentes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, a mí me llama mucho la atención que es una violencia contra el diferente, ¿no? Que aquí se ve clarísimamente la importancia que tiene el pensamiento único. Cuando en España se penaliza muchísimo el pensamiento singular, ¿no? El que piensa diferente. Cuéntanos, Darío, ¿cuál ha sido tu experiencia? Bueno, mi experiencia, primero decir que estoy totalmente de acuerdo con Pamela, ¿no? Yo creo que no solo en este caso, sino que en los últimos años es específicamente a mujeres que se expresan a favor del feminismo, digamos, ¿no? Me lo cuentan compañeras cómicas que incluso no tienen un activismo como el que tiene Pamela, pero que obviamente como mujeres de este tiempo incluyen los triunfos de la lucha feminista en sus monólogos, y con que cuelguen algo en las redes el acoso es terrible. En mi caso ha sido puntualmente 5 veces o 6 o 7 por chistes que sacábamos en Mongolia sobre obviamente los poderes fácticos o los símbolos nacionales, y que claro, siempre va directo a que yo soy inmigrante, entonces es como vete a tu país y no te gusta, ¿no? Es como si el compromiso con la sociedad donde vives no sea también tener una crítica, ¿no?, hacia la sociedad donde vives. Pero creo que esto es más grave porque en nuestro caso es puntual, una portada, un chiste, de pronto pasa cada 6 meses, pasa yo que sé, al año, ¿no? Hemos tenido
2 shows con incidentes porque se nos metió gente adentro que pagó, esto fue en Sevilla hace unos años, y que se nos encararon al escenario. Por suerte, pues el público logró apañarnos y se tuvieron que ir. Luego nos pasó en Cartagena por un cartel que habíamos hecho con la Virgen. Hicieron toda una manifestación en nuestra contra en la puerta del teatro y agredían con policía protegiéndonos, y agredían a nuestro público, y la propia policía nos dijo que no pusiéramos un pie en Cartagena porque no podían garantizarnos la seguridad. Y luego nos pasó antes de la pandemia en Valencia 2 shows que después de que pasara lo de Dani Mateo de la bandera, nosotros se empezó a correr, que nosotros habíamos sacado una portada hace unos años donde era la bandera española como con una caca y la catalana con una caca, y luego la abrías y estaban todas las banderas con una caca, ¿no? Pero ellos tomaron solo la española y nos amenazó España 2000, que es un grupo de ultraderecha muy peligroso, y nos decía la propia policía de Valencia que ellos no podían hacer nada porque incluso temían que hubiera gente de España 2000 entre la policía. Al final, por nuestro pequeño puesto público en una televisión como es La Sexta, porque nuestra revista es independiente y no llega a tanta gente, nos dijeron que lo digamos, lo dijimos, y entonces el Ministerio del Interior nos dio seguridad y todo, pero fue como muy violento, ¿no? Violento porque recibíamos amenazas incluso con armas y foto de nuestra entrada. Recibían amenazas las trabajadoras del teatro con fotos de la matrícula de su coche, o sea, a este nivel, ¿no? Tremendo. O sea, cómo de pronto de las redes se pasó de pronto realmente a las... Pero creo que esto que es puntual, yo estoy con Pamela, que ahora es directamente todo el mundo reaccionario y ultra y violento, va directo en masa hacia toda mujer pública que exprese su apoyo al feminismo. O sea, es un hecho de reacción ante los logros que se han hecho en términos de igualdad. A mí y ahora por ser irónico, a mí lo que más me molesta, que en general muchas veces esto te tiran a la boca del lobo o a la más enfurecida políticos de los partidos de ultraderecha, te lo tiran por populismo para poder colocar alguna política o hacer un guiño a sus votantes, con la irresponsabilidad de que de esos miles que te atacan, luego por ahí hay 100 que se animan a llegar a tu casa, y por ahí hay uno que se anima a pegarte una hostia o matarte, ¿no? En la última vez que nos pasó en esta Semana Santa, por un chiste tonto sobre la Semana Santa, llegaron a publicar en Twitter y en todas las redes, que lo sacaron obviamente de Google Maps, la dirección del coworking donde nosotros estamos en Mongolia con nuestro teléfono. Decir que como por la pandemia habíamos dejado de estar en el coworking porque estábamos teletrabajando, pero estamos hablando de algo muy grave, y los que nos tiran a esas masas enfurecidas en general son políticos de Vox, lo digo directamente, vamos. Entonces me parece peligrosísimo, pero el caso de las mujeres es terrible, y por ser irónico quería decir que lo que más me molesta es que un partido que se dice tan pro España y tan español, que yo no lo creo que todos somos españoles, y que critica tanto al lenguaje inclusivo por decir que no va con la Real Academia Española, sean tan ignorantes con respecto a la Real Academia Española, la que yo admiro porque como disléxico la consulto todo el rato, porque feminismo en la Real Academia Española dice movimiento igualitario. Entonces creo que estar en contra del feminismo es estar en contra de los derechos humanos, por lo tanto en una democracia no deberíamos dejar que exista ese discurso. A ver, no estoy en contra de la censura, no deberíamos dejar que se armen estas olas de odio por políticos populistas que luego le van a causar y le pueden causar daños de verdad a personas reales que solo lo que hacen es expresar algo que está a favor de los derechos humanos. Darío, por seguir contigo, ¿es difícil ilustrar una revista como Mongolia sin que seas la diana de esos energúmenos intolerantes? ¿Os limita a la hora de trabajar o lo tenéis asumido como un riesgo propio de la libertad de expresión? Bueno, lo tenemos asumido como un triste riesgo, ¿no? Porque es un triste riesgo, la verdad. Porque nosotros no estamos mandándole nuestra revista ni obligando a nadie que vaya a nuestro show. Si no te gusta algo, pues no lo ves o no vas al show o no lo escuchas y ya está, ahí se acabó. Esa es la libertad de expresión, ¿no? Bueno, pero mira, te voy a contar algo muy, muy curioso que nos pasa, que para seguir con la tesis de Pamela, que yo creo que es, vamos, absolutamente real, y es que nosotros, en principio es verdad que empezamos solo 4 hombres, 4 amigos que nos habíamos quedado en paro, justo empieza todo el movimiento feminista, realmente hemos intentado hacer un esfuerzo por feminizar la revista, porque hay toda una nueva generación de mujeres haciendo humor, nos dan 40 vueltas además, y corríamos el riesgo en quedarnos como señores mayores que encima le hablan a señores mayores, ¿no? Entonces hemos ido incluyendo ahora la revista El Núcleo Duro, somos 11, de los cuales 6 son mujeres y tenemos muchísimas colaboradoras, pero después la cara la seguimos dando yo y Edu, primero porque somos los que somos caraduras, pero también por otro lado porque también a veces sí que da miedo. Hay muchas colaboradoras y también colaboradores que no firman la colaboración por miedo a una represalia en redes.
o que firman con seudónimo por miedo a que otros trabajos en otros medios pues les cueste el trabajo. Eso nos pasa en Mongolia y hay muchas chicas que de pronto les da miedo no poner su viñeta, con firma, con todo, pero sí después ser una imagen pública de una revista que ya tiene tras de sí las agresiones de la ultraderecha. Entonces, claro, a ver, yo creo que España es una democracia muy plena, pero tenemos que corregir estas cosas porque entonces se está debilitando la democracia. Me estaba acordando ahora mismo, cuando estabas hablando, no sé si visteis las imágenes del tortazo que le dieron a Macron el otro día. O sea, que bueno, pues una de las personas que estaba esperando a darle la mano, no sé exactamente en qué es lo que estaba haciendo allí Macron, la verdad, pero le soltó un bofetón por estar en contra de su política allí, que fue la bomba. Bueno, ¿no? pero o sea, es lo que decía Darío, o sea, si no te interesa, pues, pasa de mí, vete a otro sitio, ¿no? Da la vuelta a la esquina. Ejerce tu voto, ¿no? Sí. Y Oye, ya está. Pamela, ¿y tú por qué este linchamiento? Porque has llegado incluso a recibir una denuncia por tu monólogo. Sí, como dice Darío, gracias por ponerlo, vamos a decir claramente cómo empezó esto, y lo dije en un vídeo. Alicia Rubio Calle, diputada de Vox, sacó un tuit el 25 de mayo. La señora ha alentado toda esta violencia de un vídeo que ocurrió hace 2 años en Linares, donde hubo digamos, como un desacuerdo por parte de 3 chicos que estaban rechazando mi monólogo de forma muy molesta hacia mí, hacia la gente que tienen alrededor. Y yo puse un espejo desde el role-playing del teatro. Entonces se saca de contexto y parece que yo me estoy mofando de los críos cuando salen que no eran menores, tienen 18 años, cuando salen del aula. Entonces, a raíz de toda esta carga de violencia por todos los canales, y que como cuando escucho a Darío hablar me da miedo físicamente ya que esto vaya más, porque es que yo ya he hecho monólogos con policía en la puerta, pues resulta que viene la Asociación de Hombres Maltratados y me denuncia por incitación de odio hacia los hombres. Una denuncia que ya está, bueno, pues ya estamos con ella, con mi abogada, viendo cómo se va eso, pues no va a llegar a trámite porque no están, los hombres no tienen en el colectivo de delitos de odio, se nos olvida que no son vulnerables, son vulnerables las mujeres, las personas racializadas, el colectivo LGTB, las criaturas, pero los hombres no, porque gozan de un estatus de privilegio y eso hasta la misma ley lo dice. Entonces, bueno, es incómodo porque lo que hace es manchar mi trabajo, que al final quien respalda esto no soy ni yo, ni Darío, ni el acto del Teatro del Barrio, sino la cantidad de adolescentes que he visto en 18 años que este monólogo le ha transformado la vida. Esas son las personas que sostienen que yo lleve tantos años ya en la escena y en el arte, ¿no? Qué increíble, Pamela. Me quedo un poco como pensando, ¿no? En qué sería de nosotros si no hubiera personas valientes que no apartan la mirada, ¿no? Y que se enfrentan, ¿no? Incluso poniendo en riesgo su vida emocional, porque, bueno, no sé si alguna vez darán ese paso, espero que no, y que eso se quede solamente en las redes, ¿no? ¿Pensáis que hay que legislar las redes sociales? ¿Cuál de ellas creéis que es la peor? ¿Cuál es la que más daño te ha hecho a ti, Pamela? Bueno, antes era Twitter, pero hoy por hoy la cosa más grande lo estoy viviendo en Instagram, que me sorprende un montón, porque Twitter siempre hemos sabido que es un lugar de mucha violencia, tanto público como por privado, pero ahora Instagram se ha convertido en un lugar también inseguro para mí. Ayer estuve en la policía y yo le decía al tipo que me estaba tomando declaración de las cuentas que me han amenazado de muerte y de un ataque físico hacia mí, hacia mi familia. Le decía, es curioso que en Instagram tú subes una foto como mujer haciendo un topless en una playa y no te dejan ni subirla, te censuran la cuenta, te cierran la cuenta inmediatamente. Y el procedimiento para que ahora el juez vea todas las cuentas que he denunciado, por lo visto va a ser largo. Digo, me parece un poquito curioso esto, ¿no? Sí, no deja de serlo. Es que es fuerte. ¿Por qué ningún gobierno, sea del color político que sea, se ha atrevido o ha sabido controlar el acoso en las redes? Os he puesto en un compromiso, no sé No sé por qué. Creo que porque no sé los gobiernos por qué, la verdad. Está claro que a muchos partidos les conviene y por ahí es antipopular, ¿no? Que hagas algo. Tampoco sabría qué habría que hacer. Sí que creo que a nivel judicial, lo que dice Pamela, debería ser todo más rápido. Nosotros denunciamos y todo lo que nos pasó con España 2000 en Valencia, y aquí estoy, nadie nos ha llamado. Sí, vamos a ver, si no y han pasado 3 años. No es recurrir a la de muerte, todo, ¿eh? Y a las trabajadoras del teatro. Por eso insisto en la importancia de lo que dice Pamela. Y Pamela no lo va a contar, pero el otro día en el Teatro del Barrio salieron muchas mujeres jóvenes y ya mayores
contando cómo les había cambiado el monólogo de Pamela y cómo habían logrado cortar sus relaciones tóxicas. Entonces yo creo que estas amenazas al final, a mí me encantaría decir, no, esto no es así, el feminismo se equivoca, pero lo único que hace toda esta gente es dar la razón de lo urgente y necesario que, ¿no? Ahora, ¿por qué o cómo se debería limitar? No tengo ni idea. Creo que judicialmente siendo más rápido ante las amenazas, ¿no? Sí, a eso me refería, que no consiste en hacer una censura previa, no ese es el caso, sino quizá la solución sea la que estáis apuntando, ser más rápidos y tener una mayor intensidad a la hora de buscar esas agresiones, esas amenazas, ¿no? Bueno, también lo siento por decirlo, pero sabéis que por tweet que sí que han atacado, bueno, pues desde Franco hasta Carrero Blanco las cosas van súper rápido para no criminalizar a la gente que lo expresa, y otras cosas como que te amenacen de muerte, que yo lo ponga en mi Instagram públicamente, el tipo de palabras que me han dicho, vaya tan lento. Es como porque para la vara de medir para una cosa va muy rápida, para la otra lenta, es como perdonarme de verdad. O sea, que hay algo que nos está queriendo sacar, que cuando hablamos de el respeto es que los derechos humanos no se debaten. O sea, y el feminismo además que es no solo los derechos humanos de las mujeres, sino que muchas que venimos de un feminismo interseccional estamos hablando de una libertad para todos los seres humanos. Porque Pamela, el patriarcado también no pesa a los hombres, entonces también estamos queriendo que no solo a las mujeres, que se está malinterpretando un poco nuestro discurso. Pamela, hablabas antes, perdona Julia, de que las amenazas normalmente vienen de la ultraderecha, pero ahora la izquierda no se queda atrás. ¿Creéis que ya va siendo hora de que desterremos que hay un acoso en función de la creencia política y no que sea fruto de una intolerancia que anida en cualquier rincón de la sociedad, independientemente de la ideología? Bueno, a mí me gusta mucho hablar de violencia instrumental y violencia reactiva para que se entienda que no hay que justificar nunca la violencia, por favor, porque es una cosa que se malinterpreta mucho en mi monólogo, pero hay que nombrar las violencias tal cual son. Cuando hablan que la violencia no tiene género, no tiene sí, la violencia tiene género, raza, clase, edad y poder. Y luego está la violencia reactiva o la autodefensa, de la cual no existiría si no existiera la violencia instrumental. Y estaríamos todo el mundo mucho más cerca, más amoroso y más amigable, una sociedad mucho más justa seguramente. Y cuando hablamos de que ni de un lado ni del otro, como hay una violencia reactiva que está de hecho mucho más condenada que la instrumental, porque la instrumental es per se normalizada, porque el poder la tiene, está en sus manos y entonces eso no se cuestiona. Cuando alguien reacciona frente a ella, viene todo el golpe que está viniendo, que es justamente una de las cosas por las que estoy en mi monólogo siendo atacada, por haber hablado de la violencia reactiva, no defendiéndola, sino nombrándola para evitarla también, ¿no? Pero eso no se evita si no acabamos con la instrumental, que es aquella que tiene todo el poder. Es un tema muy complejo para hablarlo en una entrevista nada más, pero yo invito a la gente a que pueda leer sobre qué significa la violencia reactiva, la violencia instrumental, de dónde viene, informarse sobre eso, porque a lo mejor como humanidad vamos a estar más cerca, que de verdad que dentro de estas diferencias de un lado o del otro, si podemos ver ciertas cosas que nos dividen y sobre todo la violencia, vamos a estar mucho más cerca, va a ser mucho mejor. Y sí, corroboro con vosotras que el discurso antifeminista particularmente viene de la ultraderecha, pero que hay muchos youtubers que se hacen llamar de izquierdas y liberales, que muy guay todas sus ideas, incluso animalistas y demás, pero antifeministas lo primero, que es su campanita para que le suban los likes es el discurso antifeminista. Fíjate, quería hacer una reflexión antes de terminar, porque ya se nos está acabando el tiempo. Cuando empezábamos esta entrevista, yo recuerdo haber hecho un reportaje hace muchos años, cuando el tema de la violencia de género empezaba a salir en los medios. La hice para el diario ABC, que yo trabajaba para el suplemento, el Blanco y Negro. Y ahí aprendí una cosa que además se dice muy poco, pero que es importante porque este es un tema social y cultural. Allí aprendí que los hijos maltratados replican, ¿no?, el maltrato a sus parejas, a sus hijos, en un 93%. Mientras que las mujeres es al contrario, o sea, lo que hacen es que buscan a parejas que ejerzan el maltrato sobre ellas. O sea, esto tendríamos también que saber que funciona así para cambiarlo, para no sé, para que un maltratador lo sepa o un maltratado o el hijo de un maltratador lo sepa y pueda ir a un psicólogo o pueda ir a algún sitio donde les ayuden, ¿no? Y las hijas maltratadas exactamente lo mismo, para poder superarlo, porque es que si no, esto es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Bueno, cualquiera de los dos. Tenéis medio minuto cada uno para cerrar esto.
Que totalmente de acuerdo, vamos, y que apoyemos los demás cómicos, periodistas, artistas o no, simplemente lectoras, lectores, que apoyemos a las compañeras como Pamela, que están amenazadas, y que sepan que no estamos solas. Ella y también las mujeres golpeadas y las mujeres que están sufriendo abuso. Si vemos eso que llamamos noticias de sucesos, vemos que el 99% de víctimas son mujeres. Entonces esto aquí no va de militancia, va de realidad. ¿Tú quieres decir algo, Nada, Pamela? es importante la educación para justamente que no pase esos estereotipos. La educación no solo es entre la escuela y las familias, necesitamos que en el aula entren terceras personas que somos pues artistas, cómicos, talleristas, sensólogas, psicólogas, psicólogos, ¿no? Que entremos al aula a poder fomentar esta educación en un pensamiento crítico, en un pensamiento feminista abierto, que no es ni dogmático ni sectario, al revés, muy humano, para que no pensemos que es que las criaturas vienen de casa de la escuela, sino que por eso estamos las terceras personas para apoyar en esta educación. Muchas gracias por el espacio, y Dario, por todo el apoyo. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues me toca a mí, en esta ocasión, tocar el clon, porque hemos rebasado la hora con mucho, Fernando, y nos van a matar los jefes. Pero es un debate muy interesante y que no solo debe estar en la radio, en las ruedas de prensa de los teatros, es un debate del que se debe hablar en televisión, en los programas de máxima audiencia, porque es uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta la sociedad civil del siglo XXI. Gracias, Pamela Palenciano, actriz, monologuista, a Darío Adantis, estereotista, ilustrador y fundador en 2012 de la revista Mongolia. Gracias por defender la libertad de expresión. Muchas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos de radio. La próxima vez os vemos por aquí en el estudio y esperamos que sea para hablar de otro tema y no del acoso en las redes sociales. Saludos a los dos. Muchas gracias. Saludos, gracias por todo. Pues vamos a recordar, antes de seguir con la próxima entrevista, un par de acontecimientos históricos que tuvieron lugar en los meses de junio para no perder la costumbre. En junio de 1530 o 1533, las fechas varían según las fuentes, nacía el escultor Pompeo Leoni, hijo del también escultor Leone Leoni. Juntos colaboraron al servicio de la familia real española. De familia originaria de Arezzo, se estableció en Milán hasta que se trasladó a España en 1556 para dedicarse a los encargos de la corte española, en la que permaneció hasta su fallecimiento. Fue discípulo del arquitecto, escultor y pintor renacentista italiano Miguel Ángel. Pompeo compartió con su padre trabajo y prestigio como escultor y juntos realizaron obras encargadas por Felipe II, que tenían como destino el monasterio del Escorial en la Sierra de Madrid. Ambos pertenecían a la corriente clasicista en su versión del manierismo lombardo, aunque una vez en España su expresión artística derivó hacia el naturalismo. Pompeo trabajó bronce, madera, mármol y alabastro. Sus esculturas principales son Juana de Austria, que se encuentra en el monasterio de las Descalzas Reales, y el sepulcro del inquisidor Valdés en Salas, que está en Asturias. En colaboración con su padre realizó las obras del retablo y mausoleo real del Escorial, Carlos V y el Furor, encargado por el César Carlos en 1549. Esta última, que se exhibe en el Museo del Prado, fue su primera escultura monumental, Fernando. Leone solicitó permiso al emperador para incorporar en la obra de la figura del Furor y posteriormente para realizar una armadura desmontable a voluntad que le permitía combinar dos tradiciones: el retrato armado de origen griego adoptado por Roma y el desnudo reservado a dioses y emperadores. En España, Pompeo Leoni tuvo importantes artistas en su taller que aprendieron su pericia técnica, la corrección, la elegancia de formas y un magistral tratamiento de la perspectiva. Entre estos destacaron Lesmes, Juan de Arfe y Villafañe y Fernández del Moral. Algunos historiadores del arte le consideran precursor de la Escuela de Valladolid.
Pompeo Leoni actuó para Felipe II como agente a la caza de los manuscritos de Leonardo da Vinci en Milán, que el rey, amante de este tipo de obras inéditas, quería para la biblioteca del Escorial. Pompeo consiguió 7 de los 13 manuscritos a cambio de prebendas y cargos públicos en el milanesado refrendados por el rey. Los códices 1 y 2 se encuentran actualmente en la Biblioteca Nacional, donde permanecieron extraviados durante 150 años. Los conocimientos de Leonardo como ingeniero influyeron y facilitaron la construcción del magnífico monasterio del Escorial. Y en 1785 Carlos III firma el Real Decreto por el que se establece la bandera rojigualda para las naves de la Armada. Según el texto original, que tiene una redacción un poco confusa, se señala que, para evitar los inconvenientes y perjuicios que ha hecho ver la experiencia puede ocasionar la bandera nacional de que usa mi armada naval, equivocándose a largas distancias o con vientos calmosos en las otras naciones, he resuelto que en adelante usen mis buques de guerra la bandera dividida a lo largo en 3 listas, de las que la alta y la baja sean encarnadas y del ancho cada una de la 4ª parte del total y la de media amarilla. Vamos, es confuso, no. Lo siguiente. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Ese es el Real Decreto. Madre de Dios, vaya Real Decreto. Tras la Guerra de Independencia, el apoyo a la bandera rojigualda se hizo patente. Así, en 1843, Isabel II ordenó que la bandera naval fuera la bandera de España. Y en 1908, durante el gobierno de Antonio Maura, se dispuso que los días de fiesta nacional ondease la bandera en todos los edificios públicos. Sobre la polémica respecto al escudo que tuvo la bandera con el águila de San Juan y su asociación a la etapa de la dictadura franquista, debemos viajar a la Roma medieval para aclarar la cuestión, pues son muchos los vestigios españoles en la ciudad eterna. El principal es que en Roma se encuentra la embajada más antigua del mundo, la de España ante la Santa Sede, que data de 1480. Está situada en la Piazza di Spagna y en el suelo original de la entrada hay un gran escudo con el águila de San Juan. Agradecemos a Carlos Matilla su colaboración en este espacio de acontecimientos históricos que siempre nos trae. Gracias, Carlos, y saludos. Hablamos ahora con Itziar Miranda. Itziar Miranda es una actriz y escritora española conocida sobradamente por su papel de Manuela Sanabria en Amar en tiempos revueltos y en Amar es para siempre, y por su exitosa, que me pasa hoy en la lengua, colección de cuentos sobre mujeres publicados por la editorial Edelvives, la colección Miranda. Itziar, antes de viajar a Madrid, vivió en el pueblo oscense de Estadilla hasta el año 1995. Una vez en la capital se diplomó en arte dramático en la Escuela Ensayo 100, dirigida por Jorge Inés. Para completar su formación estudió comedia de arte dramático impartida por José Luis Masó. Acudió a un seminario sobre Shakespeare impartido por María Elena Espinosa. Estudió voz con Concha Duñaque y María Beltrán, entrenamiento vocal y corporal impartido por Hernán Gené y un curso de interpretación ante la cámara impartido por Jesús Noguero. Madre mía, bueno. Aquí sigo, ¿eh? La actriz compaginó su formación, para que veáis que está muy bien formada, en Ensayo 100, con trabajos en largometrajes, Nada en la nevera, Celos, cortometrajes como Franco no puede morir en la cama o Los aficionados, y series de televisión como periodistas. Pero ha sido en el medio televisivo donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera tras obtener la diplomatura. Está casada también con el actor Nacho Rubio, con quien tiene 2 hijas, Daniela y Julia, que se llama como yo. Ambas han participado en Amar es para siempre, interpretando respectivamente a Ciriaco y a Catalina. ¿Es así, no? Así es, así es. Veo que estáis muy, muy bien informados. Solo una pregunta. ¿Ciriaco hace un papel de niño? Daniela hizo de Ciriaco porque, claro, cuando Manuelita se quedó embarazada de un varón. Y yo había tenido una niña. Entonces, vale. Como mis hijas eran las que salían en la tele, pues bueno, Daniela hizo durante 2 años de Ciriaco. Que era muy chiquitita. Sí, y era un bebé. Pues le iba a decir, ¿y cómo fue esa experiencia de ser un bebé, un chico? Itziar, ¿qué te empuja a venirte a Madrid a ser actriz? ¿Por qué?
Bueno, realmente, claro, yo vengo aquí, pues no había cumplido ni los 17 años. Yo vengo aquí con todas las ganas del mundo para ser actriz. Yo tengo una tía que es actriz, Rosa Vicente, estuvo muchísimos años en la compañía de Nuria Espert. La mítica yerma de Nuria Espert, pues mi tía hacía de María. Y tengo más familiares que son músicos, que se dedican al teatro, al ballet. Entonces, bueno, era un sueño un poco también provocado familiarmente, ¿no? Porque yo desde que soy un bebé, pues he estado yendo al teatro, he estado yendo a ver a mi familia a conciertos, un poco lo que están viviendo ahora mis hijas, que se han criado en un plató y en un teatro, ¿no? Entre su padre y todos los trabajos que yo he tenido. Y fue inevitable. Yo recuerdo un momento dado que mi padre me decía, bueno, pero estudia también periodismo, porque aunque él era médico, mi abuelo médico, y venimos de una rama de médicos muy grande, también es verdad que hay mucha gente en mi familia periodista. Y me decía, bueno, pues si quiere comunicarse, que haga periodismo, ¿no? Que también es una manera de comunicar y de llegar a los demás, y esas ganas y estas ansias de poner toda su sensibilidad en favor de algo, pues que sea con el periodismo. Pero yo tenía muy claro que quería ser actriz, no les quedó otra, teníamos mucha familia aquí en Madrid y bueno, nos vinimos a Madrid. Además, en tu caso, es al contrario que todo el mundo. La gente se lleva el trabajo a casa y tú te llevas la casa al trabajo. Totalmente. Yo cuando tuve a las dos niñas, es verdad que yo quise tener lactancia a demanda con ellas y claro, era muy complicado esto. Y bueno, afortunadamente, tanto Diagonal Televisión como A3 Media me lo pusieron todo tan fácil, me animaron a ser madre cuando querían, sabían que yo quería serlo, pero bueno, igual una está en su trabajo y dice, bueno, ¿cuál es el mejor momento? ¿No? Y nunca lo encuentra. Y más a la hora de que hay que cambiar guiones y hay que cambiar muchas cosas que suponen mucho dinero, ¿no? No se me puede reemplazar realmente. Pues me animaron muchísimo, me dijeron, sabemos que quieres ser madre, animo con ello, estamos aquí para lo que necesites. Y también pasó cuando nacieron las niñas. Yo me las llevaba, al principio me pusieron otra actriz y otro actor, bebé, y el niño sufría porque quería estar con su madre y las mías sufrían porque estaban en el camerino esperando a que yo bajara. Así que decidimos que lo mejor era que mis hijas estuvieran siempre conmigo y que era muy natural, porque al final una madre de esa época siempre iba con sus hijos a cuestas, ¿no? Y con ellos en brazos y para lo que necesitaran. Así que fue una experiencia muy bonita que tuvo que ver más con una cuestión práctica y que al final va a ser un recuerdo que se van a llevar mis hijas. Desde luego que sí, ¿no? Es curioso pasar de interpretar historias a contarlas en tus cuentos, en tus historias de mujeres. ¿Cómo ha sido ese tránsito? Bueno, al final todo está relacionado, ¿no? Porque al final es eso, contar historias. Vosotros también contáis historias, os estaba escuchando ahora y a mí me fascina la gente que cuenta historias, ¿no? Y entonces una es cuando la tienes que contar con tu emoción y tu sensibilidad, pues a través de un personaje. Pero esto es lo mismo, nosotros creamos a Miranda, que es el alter ego de mi hermano y de mí, precisamente para contar lo que queríamos contar, que al principio fueron todas estas historias de mujeres que estaban silenciadas en la historia y que cuando nosotros empezábamos no sabíamos si estaban silenciadas, ocultas o es que no hayan existido. Tuvimos que hacer un trabajo muy profundo de investigación porque ahora ya habla todo el mundo de muchas mujeres, afortunadamente, pero cuando nosotros empezamos con esta colección no había ni una sola colección que hablara de esto. Fuimos los primeros que la sacamos. Una vez que empezamos a investigar sobre mujeres nos apasionamos, nos sacudió y dijimos, pero vamos a ver qué es esto. O sea, empezamos a descubrir a mujeres como Dorothy Hopkins, cuando todo el mundo conoce al Dr. Fleming, pero ¿por qué no la conocen a ella? Si fue ella realmente la que mapeó la estructura de la penicilina para que tengamos medicamentos ahora y antibióticos, ¿no? Entonces nos empezó a fascinar la historia de Eddie Lamar, de Jane Goodall, de Emily Bronte, historias tan increíbles de todas estas mujeres, Hildegarda Eivingan. Empezamos un poco sin saber qué iba a pasar con todo esto y sin darnos cuenta ya estábamos traducidos a más de 5 idiomas. La colección nos hizo viajar por todo el mundo, nos invitaron a México, a la Feria del Libro de Guadalajara, la más importante del mundo, a Argentina, a Ucrania, a sitios donde nunca hubiéramos esperado llegar con los cuentos y ahí estaban. Y la nueva colección surgió de una manera muy natural. Miranda ya ha crecido y también su preocupación y su implicación por el mundo y por todo lo que la rodea, y junto con su hermano Tato pues van a tratar de que se cumplan estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Unos objetivos difíciles, pero que ahí estamos todos apoyándolos, ¿no?
¿En quiénes te inspiras? ¿De dónde vienen las historias que escribes? ¿Qué quieres conseguir con tus libros? ¿Qué fin buscas? Pues mira, la colección Miranda estaba inspirada en esas grandes mujeres y la colección Miranda y Tato está inspirado en lo que nos rodea. Nosotros teníamos muy claro que no queríamos contar solo qué es la pobreza en África, ¿no? Que es lo primero que nos viene. Yo recuerdo, pues eso, mi familia no solo ha habido médicos que se han dedicado a médicos del mundo, han trabajado para médicos del mundo, o incluso tenemos un tío que estuvo trabajando en Burundi muchísimos años, ¿no? No queríamos contar eso, que es algo que lo tenemos, o sea, más cercano al final. Queríamos contar qué le pasa al niño de enfrente de nuestra casa que no puede encender la calefacción este año porque sufre de pobreza energética. Queremos contar qué pasa con la sanidad pública cuando tienes a una persona al lado que de repente tiene un tumor cerebral en plena pandemia, ¿no? ¿Qué pasa con ella? ¿Cómo actúa la sanidad en nuestro país? Y desde ahí irnos a otros países y hablar, por supuesto, si hay que hablar de pesca, pues hablaremos también de Chile y hablaremos de pesca ilegal, y no solo hablaremos de los plásticos, sino que vamos a profundizar mucho más. Si hablamos de pobreza energética, no nos vamos a quedar solo en Madrid, nos vamos a ir también a la España vaciada, a todos esos pueblos que realmente no tienen ni acceso a la cobertura, ni pueden poner la calefacción porque encima no tienen las casas preparadas para eso. Si hablamos de educación, vamos a hablar de la educación en nuestro país, de la educación de calidad para todo el mundo, pero también de cómo viven los niños en la Cañada Real, o también cómo vive una chica aquí de Bangladesh que se ha criado con niños de aquí, pero que de repente con 10 años le dicen sus padres que se tiene que casar con un adulto, ¿no? Porque así son las normas de su país y esa es la tradición. Entonces vamos a hablar sin eufemismos, sin paños calientes, y sobre todo nos vamos a inspirar de la gente que conocemos y gente que tenemos al lado. Los libros son libros de aventuras muy divertidos, muy profundos, pero de los que hablamos básicamente de lo que conocemos. Me dejas muy sorprendido, porque además es una lección para mucha gente que os ve a los artistas, a los actores que estáis ahí en televisión y no sabéis hacer otra cosa que repetir lo que os aprendéis, ¿no? Sin embargo, bueno, nos estás dando una lección de humanidad, de compromiso, de implicación y de que hay que contar esas cosas que no se cuentan normalmente, ¿no? Y enfocarlas, pues eso, a un público infantil que está necesitado de conocer ese tipo de cosas. Sí, mira, nos ha sorprendido mucho. Nosotros hemos sacado esta colección hace nada, un mes, ¿no? O un mes y medio, un mes, algo así. El caso es que la cantidad de gente adulta que ha leído la colección es brutal. O sea, a nosotros nos pasó también con la colección Miranda. Iba destinada a un público entre 8 y 12 años y de repente cuando tuvo el éxito que tuvo, en la Feria del Libro teníamos colas absolutamente transversales, de personas de ambos sexos, de gente de todas las edades, de gente que tenía 50, 55 años, que no tenían hijos ni sobrinos, que lo habían comprado para ellos, porque nadie sabe nada de estas historias. Esperamos que pase un poco lo mismo con Miranda y Tato. Igual al principio son los jóvenes los que lo leen, pero ojalá se sensibilicen y hagan que los padres también lo lean, las familiares, y hagamos una lectura colectiva. Yo creo que las lecturas colectivas son muy interesantes, porque es como cuando ves una película de Pixar o lees El Principito, ¿no? Lo que entiendes a una edad no la entiendes a otra edad. Y hay cosas que entiendes como adulto que se te han olvidado de niño, ¿no? Entonces, yo creo que hay una cosa de retroalimentación cuando haces una lectura colectiva. A mí me pasa con mis hijas. Nosotros cuando empezamos a escribir el libro de la pobreza, que es el libro 1, nos acordamos de una cosa que nos había pasado, y es que íbamos por el parque de enfrente de nuestra casa y vimos a un señor, a un sin techo, que tenía un cartel al lado que ponía «Estoy tan cerca que no me ves». Lo vio mi hija, estaba aprendiendo a leer, y mi hija se quedó un rato ahí, cuando los niños aprenden a leer, que quieren leer todos los carteles que ven, ¿no? Y dijo «Mamá, ahí pone «Estoy tan cerca que no me ves», pero yo sí lo veo, ¿tú no lo ves?» Y yo pensé, pues no lo había visto. O sea, evidentemente sí que veo al Señor, pero es que no lo había visto hasta que tú no te has parado a verlo y a querer leer ese cartel. Ella decía, igual es que es invisible y solo lo veo yo. Entonces me preguntaba, ¿pero tú lo ves? Entonces dije, es que está tan cerca que no lo vemos. Cuando terminamos de escribir el primer libro, empezamos a escribirlo en febrero del 2020, nada había pasado con la pandemia, ni nos imaginábamos lo que iba a pasar. En abril seguíamos escribiéndolo y tuvimos una crisis de fe, de lo que estamos escribiendo sirve para algo, porque el mundo va a cambiar radicalmente, entonces va a tener sentido. Y al mes nos dimos cuenta de que iba a tener más sentido que nunca, porque hablábamos de colas del hambre,
Hablábamos de migración, hablábamos de salud, hablábamos de infraestructuras, hablábamos de pobreza energética, hablábamos de educación de calidad, cuando había un montón de niños que no podían acceder a las clases porque no tenían ordenadores en su casa o solo tenían uno y había 5 niños viviendo, o no tenían acceso a Internet. Entonces nos dimos cuenta de que tenía más sentido que nunca. Y cuando acabamos de escribir el primer libro, todos los libros van con una voz experta al final. En el caso del libro 1, la voz experta era el Padre Ángel. Yo fui a visitarle, fue la primera visita que hice, la primera salida que hice de mi casa después del confinamiento. Yo no salí durante todo el confinamiento de mi casa. Nacho se encargaba de hacer las compras y todo, yo no salí. Y me fui a la iglesia de San Antón, que creo que es lugar imprescindible de visita obligada si vives en Madrid, porque es un sitio brutal. Y me di cuenta de que lo que hacía ahí el Padre Ángel básicamente durante todos esos meses era dar agua. Las fuentes de Madrid estaban cerradas por la pandemia, habían cerrado todas las fuentes, no había agua. Nadie podía acceder al agua, a no ser que tuvieras una casa. Entonces, toda esa gente no podía beber agua. Ya no es solo no puedo salir de casa, no tengo un perro para pasear, es que no puedo beber agua. Eso son cosas que no se cuentan y son muy importantes. Hablas en plural, porque esto lo escribís a la limón, tú, tu hermano Jorge y Nacho Rubio. Mi marido, sí. Tu marido. Lo escribís entre los tres. Lo escribimos entre los tres. Mi hermano y yo llevamos mucho tiempo escribiendo juntos para Edelvives con la colección Miranda, llevamos 15 cuentos más 3 libros extras. Pero cuando pensamos en esta colección, que como os digo nos pasó como al personaje, a Miranda, ¿no? Que crecimos y pensamos que nuestro compromiso tenía que ser mayor y no solo hablar de igualdad, sino hablar de muchas más cosas, ¿no? Resulta que enseguida nos vino a la cabeza que Nacho tenía que estar dentro de esta colección. Nacho, además de actor, es guionista y sobre todo es un hombre que está implicadísimo y tiene un compromiso brutal con la sociedad, de siempre. Él siempre nos dice en todas las cenas familiares y comidas, de verdad, es que no se vota solo el día de las elecciones, porque además el día de las elecciones votas a un partido que te gustan cosas, pero otras no, pero a veces votas al menos malo, al que... Pero en realidad tú con tus actos votas cada día. ¿Dónde pones tu dinero? ¿Dónde lo inviertes? ¿Dónde compras? ¿A quién le compras? ¿Qué compras? ¿Cuánto compras? ¿Sabes? ¿Por dónde paseas? ¿Usas el coche o no lo usas? ¿Usas transporte público o no? Entonces, a veces pensamos que los problemas globales necesitan de soluciones globales que tienen que ver con leyes y políticas, cuando no es verdad. O sea, hay muchas acciones a nivel cotidiano que podemos hacer a nivel individual que hacen mucho. Hacen muchísimo en el día a día y tienen un impacto con la sociedad, la naturaleza para que tengamos un mundo más sostenible que es increíble. Cuando uno sabe que tiene ese poder, no puede sino utilizarlo, ¿no? Entonces te vuelves mucho más comprometido. Y Nacho en esto nos daba 1000 vueltas, nos hacía reflexionar mucho y entonces yo creo que ha sido la pieza que necesitábamos para esta colección. Eso se llama pensamiento sostenible, ¿no? El empezar, el ser sostenible desde que te levantas hasta que te acuestas. Y eso también tiene que ver en cómo actúas, no solo en cerrar el grifo o reciclar, etcétera, etcétera, sino en cómo tratas a los demás y cómo piensas en los demás, ¿no? El primero que está cambiando hoy su forma de pensar soy yo, porque yo antes decía que a los artistas se os ve pues como personas que llegáis, hacéis vuestra interpretación y se acabó, ¿no? Y sin embargo, oye, ¿qué cosas más interesantes tienes para contar? ¿Qué comprometida eres? ¿Qué comprometidos sois? Porque es que además desde hace un par de años impartes también talleres sobre feminismo y coeducación en colegios. Sí, fue todo a través de la colección Miranda, del éxito que tuvo. Muchos profesores empezaron a pedir... a decirme que dónde podrían encontrar ellos tanta información para hablar de mujeres, porque es verdad que en los libros de texto solo hay un 7% de referentes femeninos. Esto no tiene que ver ni con la editorial, ni con educación, esto tiene que ver con cambiar leyes realmente, ¿no? Y ellos al final siguen los currículos oficiales y no hay un solo partido que ponga más, o sea, que tenga más referentes, ¿no? Entonces empecé a dar charlas sobre la manera en la que se podría hablar de todas estas mujeres y sobre todo en lo que significa la coeducación para los niños, que no es solo para empoderar a las niñas y que deje de existir esta cosa de la belleza siempre rondando o de papeles secundarios cuando hablamos de la mujer, ¿no? Sino que también es muy importante que los chicos, los niños, nos vean en lugares de creación, en lugares de dirección, en lugares importantes. Así que es muy importante para niños y para niñas. Y bueno, empecé dando también clases para
chavales y en museos de Madrid sobre pues Frida y otras mujeres olvidadas en el Reina Sofía, Coco Chanel y otras modistas olvidadas, y Emily Bronte y otras románticas olvidadas en el Museo del Romanticismo, y acabé dando charlas de coeducación y feminismo para profesores. Todo a través de Del Vives, la verdad. Nos quedan 5 minutillos y hay cosas muy interesantes que me gustaría saber también de ti. Eres embajadora del Festival Internacional Tocando el Cielo, un festival de música clásica que también está muy comprometido con el papel de la mujer en la música. ¿Crees que hay situaciones de desigualdad también en esta profesión? Hombre, sin duda. Si yo os pregunto a vosotros, que encima, o sea, que estamos hablando de que sois personas intelectuales, personas leídas, ¿a cuántas compositoras clásicas conocéis? Yo no, ella es la leída. yo os veo a los dos muy leídos. Es que no sé a cuántas me vais a saber decir, pero es que hay muchas, desde Hildegarda de Bingen, a la que casi nadie conoce, y sus composiciones han llegado a día de hoy todavía gracias a sus escritos que firmaba por la gracia de Dios, y entonces por eso seguimos teniendo las composiciones de Hildegarda desde el año 1200, hasta Clara Schumann, Fanny Mendelssohn y un montón de mujeres, y las que habrá que componían ellas y firmaban sus maridos, padres o hermanos, ¿no? Entonces es muy interesante el festival por eso, también porque es un festival en el que vienen músicos de todo el mundo que tocan en el Carnegie Hall, en los mejores teatros de Europa, y van allí a un lugar inigualable como es Panticosa, el balneario. Y además cada año lo relacionamos con algo, porque al final todo está relacionado en el mundo, ¿no? Y este año es la música y la palabra, y vamos a tener de invitados a la gran Irene Vallejo, a Lorenzo Silva, a Manuel Vilas, a Antón Castro y a muchos escritores más que van a estar allí contándonos la relación entre la música y la palabra. Tendrás que venir a contárnoslo. Genial, cuando queráis. Qué bonito, Irene Vallejo. Sí, me encanta, Irene. Quería preguntarte una cosa. He visto que la colección está libre de plásticos y se han utilizado materiales sostenibles, pero antes quería que nos dijeras cuándo es ese festival de música. El festival de música este año es del 16 de julio, 16-17 de julio más o menos. Lo podéis mirar en Festival de Música Clásica Tocando el Cielo, Panticosa, FIP Tocando el Cielo. Y creo que es del 17 de julio al 26 de julio. Vale, para que en el balneario de Panticosa. Para que nuestros oyentes, si quieren, pues ya saben que se apunten, ¿eh? Luego a última hora lo recordamos. Y nada, te comentaba lo de la colección que está libre de plásticos, que eso me interesa mucho. Pues sí, hombre, teníamos que ser consecuentes. Es como si de repente yo digo, oye, que os mando un mensaje ahora que voy a hablar de mi colección sostenible, me estáis esperando ahora, pero voy con mi coche súper contaminante y estoy en un atasco, ¿no? O sea, creo que hay que ser un poco consecuente con todo, y esto es como ponerte las gafas moradas con el feminismo, pues pasa lo mismo. Entonces, bueno, no podíamos hacer una colección en la que hubiera plástico, entonces tenemos un papel que es orgánico, que tiene el sello, reducción de plástico 100%, hay un pequeño barniz, pero que al parecer no contiene plástico, según nos han dicho, y nosotros estábamos muy con esas. Uh-huh. Voy a hacer una pregunta que no quiero que suene machista, pero ¿de dónde sacas el tiempo para actuar todos los días, teniendo que aprenderte los papeles de un día para otro, escribir los cuentos y compartir tiempo con tus hijos, que tienes 2, nos has dicho? ¿Cómo se concilia todo esto? Y antes de que me mandes a paseo y pienses que lo digo por machismo, es que yo no tengo hijos, no me tengo que aprender papeles y aún así no me da la vida. No me parece machista, me parece una realidad tu pregunta, porque además la comparto con Nacho, que es un chico, o sea que principalmente porque Nacho hace mucho, se ocupa mucho de la casa y se ocupa mucho de las recogidas de las niñas, y eso es muy importante, claro, o sea, nadie puede hacer tantas cosas si no tiene a su pareja a la limón también, ¿no?, en casa. Entonces es verdad que Nacho se ocupa de las compras, de la cocina, de la limpieza y de recogida de niñas. Yo me ocupo mucho de jugar con ellas por la tarde también, y me levanto muy pronto. A las 4 de la mañana estoy en pie. No me digas. Porque también te digo que me encanta, que de 4 a 6 y media sé que ni las niñas me van a molestar, ni me van a entrar llamadas de móvil, ni nadie me va a mandar un mensaje. ¿Y a qué hora te acuestas? Pues 10:30, 11 en el mejor de los casos. Duermo muy poco. Esa es la otra. No como tú, que eres un búho, que te acuestas a las 4 de la mañana. He visto un mensaje. Bueno, mira, me puedes mandar un mensaje de me estoy acostando, buenos días. No, y te diré. A mí me pasa con Julia que llevamos los ritmos cambiados. Yo le mando los guiones para que los vea a las 5 de la mañana, y a las 5 de la mañana es cuando ella se empieza a levantar ya. Pues exactamente, así soy, sí.
Yo es que trasnocho mucho y madrugo, bueno, sí, madrugo cuando tengo que madrugar, pero vamos, no soy de levantarme a las 6 de la mañana, me levanto a las 7:30, a las 8. Bueno, si te acuestas a esas horas, lo entiendo. Yo cuando me acostaba a esas horas, porque también hacía teatro, lo cambiaba todo. Volvía del teatro, escribía y ya me levantaba más tarde, pero me tengo que levantar igualmente a las 5:30 por la serie, así que es un ratito más. Julia, nos queda un minutillo y mucha pena porque esto se acaba. Ay, que... Mira, desde Londres ya nos mandan señales de que esto se está acabando, el Big Ben. Ay, por favor, qué ansiedad, que yo tengo aquí todavía varias preguntas. Pues que venga otro día, que son muchas cosas las que nos tiene que contar. Sostenibilidad, protección del medio ambiente. Madre de Dios, qué maravilla. En casa del herrero, cuchillo de palo, a tus hijas... ¿Tus hijas han leído los cuentos? ¿Te han hecho algún comentario? Los de Miranda sí. ¿Te han criticado? Los de Miranda sí, porque son muy pequeñitas, 4 y 6, pero los de Miranda sí, y saben perfectamente quién es Amelia Earhart, Jane Goodall, Emily Bronte, Billie Holiday, Hildegarda de Bingen o Concepción Arenal, y eso es un orgullo. Te decía que se nos acaba el tiempo. Marijuli, déjame que haga una última pregunta y tienes 30 segunditos. ¿Con qué sueña Itziar Miranda? Con que dentro de 2 años me volváis a invitar aquí y os diga, oye, ¿cuántas cosas hemos conseguido ya de la Agenda 2030, no? Uy, me encantaría que hubiésemos conseguido el 90%. Bueno, con el 50% ya me conformo. Yo también con el 50%. Bueno, esta mujer la tenemos que traer otro día. Ha habido un momento, te tengo que decir de verdad, que se me ha hecho un nudo en la garganta de las cosas que nos contabas, de esas niñas que a los 10 años las quieren casar, cosas que sabemos que existen, pero que no somos conscientes de que están ahí día a día, ¿no? Y están aquí, están muy cerca, aunque no las vemos, ¿no? Uh-huh. Las vemos, pero no las miramos. Se acabó, Julia. Vamos. Ya está. Pues gracias, Itziar Miranda. A vosotros, un placer. Actriz y escritora, por haber venido al programa y por haber compartido con nosotros tus libros, tus valores, tu compromiso y tus sueños. Muchísimas gracias, Itziar. Gracias. Pues esto ha sido todo por hoy, amigos escuchantes y videntes. Y ya estamos, como siempre, mi querida compañera. Esto se ha acabado. Cantamos el lástima que terminó el programa de hoy, como ya hicimos la última vez. Yo si quieres canto, pero ya sabes que mal canto. Bueno, lástima que terminó el programa de hoy. Habrás visto que yo me he abstenido, no quiero que me odien los oyentes. Ya, tú me empujas a mí, tú tiras la piedra y escondes la mano, pero bueno, siempre se hace corto, nos quedamos siempre con ganas de más programa. Pues sí, Marijuli, como siempre nos quedamos con ganas de más radio y de seguir aprendiendo de nuestros invitados, pero hemos llegado al final. Bueno, ya sabes de mi rebeldía y yo siempre quiero que haya un poquito más. Julia, si me acabas de cantar el lástima, así que se acabó. A casa, seguridad, que se la lleven. Bueno, no, antes de que te desalojen, recuérdanos, por favor, quiénes han compartido su tiempo con nosotros hoy. Fernando, hoy nos han acompañado Pamela Valenciano, actriz, cómica y monologuista, y Darío Adanti, estereotista, ilustrador y fundador en 2012 de la revista Mongolia, que nos han hablado del hostigamiento, amenazas y acoso al que están sometidos en las redes actores y periodistas. Y hemos hablado también con Itziar Miranda, actriz muy conocida en la sobremesa de Antena 3 y escritora de la colección de cuentos Miranda y Tato. Pues hasta aquí hemos llegado. Seguridad, ahora sí, que se la lleven. Esto fue Diario Salir, anoche tuve un sueño, con Fernando J. Aguas y Julia Higueras y con Borja Martínez a los mandos de la nave de control. Además del programa de radio, sabéis que podéis seguirnos en la web de Diario Salir, www.diariosalir.es. Y en la web de www.anochetuveunsueño.com todavía os podéis descargar el número donde celebramos el 10º aniversario de la revista. Para plantearnos cualquier duda o sugerencia tenéis 2 correos a los que dirigiros: info.diariosalir@gmail.com y redacción @anochetuveunsueño.com. Esto es Diario Salir, Anoche tuve un sueño, un programa que se emite en Click Radio Televisión, www.clickradiotv.es. También se emite en Radio Cadena Española Madrid, Armonía de Duero Tordesillas, Diámetro Radio de las Islas Canarias, Asturias 78 de Valencia y Radio Sur FM de Córdoba. A todos sus oyentes, un cordial saludo desde Madrid. Gracias a todos, a los invitados y a quienes nos veis o nos escucháis por haber compartido con nosotros estos minutos de radio. Nos vemos por streaming. Mismo día, mismo sitio, misma hora. Saludos cordiales.